Veamos cómo no solamente vuela un ave o un avión, veamos el tema del despegue y aterrizaje, que son dos fases críticas en que deben controlarse una serie de parámetros para que no ocurra algún problema. Lo primero que ya hemos visto es que hay una limitante de lo que podemos lograr y hay un tema de potencia que yo tengo a disposición. Hay un capítulo aparte que recomiendo verlo sobre la potencia en vuelo y la ecuación que ahí obtuvimos era esta expresión de acá. La voy a poner primero en su forma completa, no tanto para asustar, sino para recordar qué es lo que estamos viendo. Hay una parte que tiene que ver con la velocidad del cubo, que viene de la resistencia. Esto es netamente resistencia del cuerpo a avanzar a través del medio. Y esta de acá tiene que ver con el problema de que yo necesito mayor sustentación a baja velocidad, debo inclinar, aumentar el ángulo de ataque, y eso va a generarme a su vez una resistencia que debo compensar. O sea, este factor de acá, que es el 1 sobre velocidad, es el que tiene que ver con el problema de sustentación, y este de acá tiene que ver directamente con la resistencia. Esta ecuación fue llevada a una forma bastante más simple en esta forma de acá. Acá tenemos el factor que tiene que ver con la resistencia al cubo, que es el de la resistencia propiamente tal al vuelo, dividido por una velocidad de referencia, y acá tenemos el que tiene que ver con la sustentación, que es inverso, que es la velocidad, o sea, la velocidad de referencia dividido por la velocidad. Y esto nos da el famoso tema de la potencia partido por la potencia de referencia. Y estos P0 y B0 se calculan directamente de los otros factores, no voy a entrar más en detalle en ello, son expresiones bastante complejas, pero cada vez da un número y con eso uno puede trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que recordar para el despegue y el aterrizaje es que estamos limitados en el rango en que nosotros podemos volar. En particular, estamos limitados por esta parte de acá, por esta velocidad mínima. O sea, para una cierta potencia que yo tenga, motor o alas o lo que sea, yo voy a tener una velocidad mínima que debo tener para poder estar en vuelo. O sea, me voy de vuelta a la ecuación que yo tenía acá, y si yo tengo en este momento esa velocidad, si tengo esa potencia, voy a lograr esa velocidad. Pero esa está limitada. Yo no puedo volar a menor que esa velocidad. Todo el resto, todo lo que pasa acá abajo, tiene que ver con acelerar en la pista o en cualquier parte para un ave, para tomar vuelo o viceversa, frenar después de que ya se posó para poder detenerse. O sea, esto acá no es volar, es caminar, correr o andar a la velocidad que corresponda para poder llegar. Es acelerar en tierra, es frenar en tierra. Debajo de esta velocidad, yo sencillamente no soy capaz de mantenerme y me caigo. En consecuencia, esta velocidad es una limitante, la primera limitante. Vámonos ahora al otro tema. ¿Cómo manejo el tema del coeficiente de sustentación, que es la clave en todo este tema de despegar y aterrizaje? La próxima vez que vayan en un avión, lo pueden ver por la ventana. Cuando está aterrizando, cuando está despegando, baja lo que son los flaps, que son esta parte de acá atrás, que hace que el ángulo de ataque se eleve, porque el ala como que se pone más redonda y esto aquí sube. Cuando está volando de crucero, si ustedes se fijan, está aerodinámicamente ligado acá, y este ángulo es pequeño, pero cuando está aterrizando, cuando está despejando, siempre estos están abajo, típicamente entre 15 hasta incluso 30 grados, depende de la aerodinámica. En las aves es algo similar. Esta ave cuando está volando tiene sus alas extendidas, las mueve para impulsarse, pero básicamente no usa ningún flap. Pero acá tenemos este ángulo cambiado en el aterrizaje y el despegue, porque justamente tiene que poder maniobrar con un coeficiente de sustentación mayor. O sea, el tema es sustentación agrandada en el minuto que estoy volando a baja velocidad, dentro del rango de velocidades que es posible. Lo otro que se alcanza a ver normalmente no en el despegue, sino puro en el aterrizaje, son los llamados spoilers. De ahí uno se recordará cuando le dicen que un spoiler alerta una serie porque le va a echar a perder el cuento, porque le van a contar la parte clave. Acá es echar a perder la aceleración, frenar el avión. Cada vez que aterriza se levantan estas aletas acá para poder hacer una mayor resistencia y frenar el avión más efectivo. Al despegar, obviamente, estos están planos, ahí se ven cuando están abajo. Cuando despega, están de esta forma de acá y solamente está extendido esto. Cuando aterriza, invierte el motor para poder frenar y además usa los frenos y además usa los spoilers para poder frenar. Vamos ahora viendo el tema del coeficiente. Recordemos que lo clave en el caso del coeficiente es el hecho que en algún minuto el coeficiente de sustentación se va a cero.
Yo vivo en este rango, no puedo vivir más arriba. Tengo dos limitantes al volar. Una tiene que ver con mi velocidad mínima, yo puedo ir solamente sobre esta velocidad, y la otra tiene que ver con el ángulo de inclinación, el ángulo de ataque. Y yo necesito este ángulo porque con ese genero el coeficiente que necesito para sustentarme en el minuto que tengo una velocidad baja. O sea que estoy en el límite de estas dos curvas. Velocidad baja me significa que yo no puedo estar debajo de esta velocidad, estoy por acá, pero por otro lado yo tengo el problema de que si excedo mi ángulo, entonces voy a tener problema de colapso porque no voy a tener ninguna sustentación. O sea que acá la parte lineal es clave. Yo me tengo que mover en la parte lineal. Acá el coeficiente es proporcional al ángulo. Eso es solamente válido en esta parte de acá de la curva. Ahí es donde yo vivo. Y yo puedo ahora calcular el coeficiente según la velocidad. O sea, yo aquí pongo la velocidad mínima y eso me da un coeficiente. Si ese coeficiente que obtengo, o si lo quieren hacer con el ángulo más fácil, si esa velocidad mínima que pongo acá me da un ángulo que sobrepasa el ángulo que yo tengo acá, no puedo funcionar con esa velocidad. No me sirve esa velocidad mínima. Requiero incluso una velocidad mayor que esa. ¿Por qué? Porque no tengo suficiente sustentación. Si al revés, con esa velocidad me da un ángulo que es viable, entonces yo puedo despegar o puedo aterrizar con esa velocidad porque estoy en la condición de poder llegar a tener sustentación suficiente porque tengo ese ángulo. Ahora, yo automáticamente a medida que la velocidad va aumentando, yo voy a ir reduciendo el ángulo. O sea, cuando yo despego, el avión realmente va a estar, perdón, acá, va a estar en esta posición y a medida que va tomando vuelo, va llegando lentamente a esta posición porque va retrayendo los flaps, porque ya no requiere de toda la sustentación, perdón, acá, porque puedo ya ir reduciendo porque ya la velocidad me está supliendo el resto. O sea, es un juego entre ángulo, velocidad, en que yo tengo que adecuar cada vez el ángulo a la velocidad, pero dentro del rango de lo que yo puedo, que es mi problema de que no puedo trabajar con un ángulo mayor que aproximadamente entre 15 y 30 grados según el ala como está constituida, pero también un problema del límite. O sea que por eso el proceso de aterrizaje y despegue es un proceso bastante más complejo. Lo hace un piloto, lo hace el AVE, pero en el caso de aviones hoy día hasta puede ser hecho en forma automática más eficiente y mejor controlado que con el caso de un piloto. Pero aún todavía existe todo el problema de seguros que hace que todavía la gente tienda a volarlo, porque si algo pasa, voy a pagar. Eso es el volar, el despegar, perdón, y el aterrizar.